Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu tiempo. Un poco primero, ¿cuál es el estado de situación actual del conflicto? ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Siguió habiendo ataques durante todo el fin de semana entre Irán e Israel? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que es muy difícil tener certeza porque, como se dice siempre, cuando estalla una guerra, el primer caído es la verdad, ¿no? O sea, lo primero que cae abatido es la verdad, porque la guerra incluye también guerra de información y de falsa información. Daría la impresión de que la República Islámica está teniendo una capacidad de respuesta que en algún modo está tomando por sorpresa a Israel, porque la cúpula de hierro no estaría deteniendo buena parte de los misiles, sobre todo de los misiles balísticos que están cayendo sobre Tel Aviv fundamentalmente, ¿no? Y esto puede ser una novedad y habría que ver cuánto arsenal le queda a Irán y si va a poder seguir manteniendo ese nivel de vulneración al Iron Dome, ¿no? Al Claro. sistema de defensa antiaérea israelí. Por el lado de Israel, bueno, las informaciones que llegan muestran un nivel de precisión muy alto, sobre todo en las primeras 48 horas del inicio de esta guerra. A la guerra la inició el jueves pasado Israel con un bombardeo de altísima precisión que en un puñado de horas decapitó la cúpula militar, los 11 más altos miembros del Estado Mayor de las fuerzas militares eh, iraníes cayeron en estos ataques. Las fuerzas militares iraníes están compuestas, por un lado, por las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, que responden al presidente y son controlados por el Majlis, y el Parlamento, y por otro lado la Guardia de la Revolución Islámica, que responde directamente al líder religioso, que es el máximo líder del país, en este caso Ali Khamenei, el ayatollah Ali Khamenei. Bueno, la altísima precisión decapitó también a la cúpula de los que dirigían el programa nuclear, porque los 6 científicos nucleares más importantes cayeron abatidos. Habrá que ver qué posibilidad tiene Israel de sostener ese nivel de precisión y si puede la cúpula de hierro empezar a atajar un poco más porque se está encontrando en ese campo con una sorpresa muy grande, ¿no? Claudio, el gusto de saludarte. La pregunta es, en un principio hablabas de esa fineza por parte de Israel para golpear puntos estratégicos, lugares en los cuales se estaba desarrollando, no solo había militares, sino también donde se presumía que se estaba tratando de enriquecer uranio con objetivos bélicos. Pero la respuesta de Irán ya apunta directamente hacia civiles y eso generó el malestar por parte del propio gobierno israelí. ¿Esto puede llegar a dar cuenta de una futura escalada en cuanto a las hostilidades entre los dos países y la posibilidad o no de que se sumen otros países a este conflicto? Sí, yo creo que si sigue siendo altamente destructiva la capacidad iraní de vulnerar la cúpula de hierro, hay un momento en el cual el peligro de uso de armas nucleares por parte de Israel va a crecer de una forma alarmante. O sea, si Israel ve comprometida su existencia por ataques aéreos que van más allá de lo que Israel había calculado, no se puede descartar que no recurra a sus proyectiles nucleares. Y si esto ocurre, hay una posibilidad muy grande de que la guerra nuclear se amplifique. La República Islámica de Irán, a través de los voceros de su Consejo de Seguridad Nacional, están señalando que Pakistán
que ya ha puesto aviones al servicio de Irán para patrullar el espacio aéreo, o sea, para reforzar o sumarse a las defensas antiaéreas que tiene Irán. Bueno, la versión en el alto mando iraní, que es el Consejo de Seguridad Nacional, es que Pakistán estaría diciéndole a Irán que si es atacada en términos nucleares por Israel, Pakistán va a usar armas nucleares contra Israel. Si esto ocurre, habrá que ver qué tan profundamente llegó la alianza que ha venido tejiendo en los últimos años el gobierno que encabeza Netanyahu con el gobierno ultranacionalista hinduista que encabeza en la India el primer ministro Narendra Modi, ¿no? Porque si Pakistán entra a favor de Irán, es posible que la India, otra potencia nuclear, entre a favor de Israel. Pakistán y la India son archienemigos como lo son Israel y la República Islámica de Irán. Yo creo que ese podría ser el primer anillo de expansión de esto que terminaría siendo la globalización de la guerra, ¿no? ¿Qué rol está jugando Estados Unidos y el presidente Donald Trump en todo esto? ¿Cuáles han sido sus primeras reacciones, digamos, y qué podemos esperar sobre todo de aquí hacia adelante? Bueno, de lo que se puede esperar es bastante imprevisible porque dependerá de los acontecimientos que se vayan dando en esta guerra, o sea, de cómo se desarrolle esta guerra, dependerá las acciones que tome el gobierno norteamericano. Lo que hasta aquí estamos viendo es que el rol que está jugando Trump es el de ofrecerse a Irán como una puerta de salida de esta guerra que ya está en marcha. ¿Cómo es esa puerta de salida? Bueno, le está diciendo por las vías diplomáticas que todavía es posible que firme el acuerdo que le está ofreciendo Estados Unidos y ese acuerdo implica que renuncie al enriquecimiento de uranio, o sea que Irán se maneje solamente con el uranio enriquecido que reciba desde el exterior. Para Irán, en este momento, firmar ese acuerdo que le ofrece Donald Trump es una forma de capitulación y habría que ver además si Irán da este paso, Israel se conforma o si sintiéndose que está ganando decide avanzar con el objetivo de hacer caer el régimen de Irán. Hay que ver si corre la meta que se ha propuesto Israel. En principio la meta propuesta por Israel es destruir el proyecto nuclear y destruir el proyecto de misiles balísticos iraní, que es muy importante y que es muy avanzado. Pero si las cosas le resultan fácil, cosa que hasta ahora yo no estoy tan seguro que esté siendo, pero si lograra que capitule el régimen de Irán, por ejemplo, firmando el acuerdo que le propone Donald Trump, que más que un acuerdo es una capitulación, yo no sé si no va a aumentar sus exigencias Israel y a ir por todo. Ir por todo implicaría buscar la caída del régimen. Israel hasta acá ha mostrado que tiene muy infiltrado el territorio iraní. Eso se empezó a ver claramente tiempo atrás, cuando fue asesinado, cuando el Mossad pudo asesinar a Ismail Haniyeh en Teherán. Ismail Haniyeh era el líder político de Hamas, residía en Doha, en Qatar, y había viajado a Teherán para la asunción del actual presidente iraní, Masoud Pezeshkian. En esa oportunidad, el Mossad lo asesinó. Que lo asesinar implica una gran infiltración porque Haniyeh se suponía que estaba en un lugar secreto, o sea, estaba hiperprotegido por el régimen iraní, nadie supuestamente sabía en qué lugar lo iba a pernoctar. Bueno, en ese lugar donde pernoctó se encontró con una bomba abajo de la cama. Esa fue la primera demostración del nivel de infiltración que tiene. Hasta acá le está dando resultados formidables. Lo único inesperado
es que la capacidad de respuesta de Irán está siendo más grave y más grande que lo esperado. Habrá que ver hasta cuándo puede Irán sostener exitosamente estas lluvias de misiles, muchos de los cuales logran vulnerar el Iron Dome, el sistema de defensa antiaérea israelí. De eso dependerá el rol que asuma Estados Unidos. Yo creo que primero Estados Unidos va a dejar que sea la India la que cumpla el amargo rol de sumarse a esa guerra nuclear, si es que se llegara a esos términos, y que se intentaría que quede ahí, lo cual ya sería una guerra de dimensión gigantesca, Claro. porque Pakistán y la India son dos gigantes de Asia, dos potencias militares con arsenales nucleares importantes. Y a propósito, Claudio, ¿podemos decir que Israel se sorprendió con este contraataque por parte de Irán? Ahora en estas últimas horas, y mi pregunta se asienta en que, por ejemplo, Uruguay tiene a dos intendentes electos que estaban de viaje, que no pueden salir y deberían asumir en un mes su cargo aquí en las intendencias correspondientes. Están surgiendo por estas horas también a través de redes sociales muchos planteos y preocupaciones por parte de israelíes que están en distintas partes del mundo, que no hay espacio aéreo y no pueden volver. Es una situación compleja y que en un principio no se tiene una fecha de cuándo puede comenzar a solucionarse. Así es, estamos en una dimensión desconocida. Hasta acá se ha vivido otras formas de confrontación entre la República Islámica de Irán. Si hacemos un contexto histórico de este conflicto, bueno, decimos que Israel tuvo como archienemigos o enemigos existenciales, primero a los estados árabes que la rodean, Egipto, Siria, el reino hashemita de Jordania, Líbano, que fueron los que realizaron las primeras guerras, la de 1948, la de 1967, la de 1973, guerras directas de Estado a Estado. Luego de la tercera frustración árabe, que fue la guerra de 1973, dejan ese rol y queda en manos de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat y el movimiento Al-Fatah. Luego la OLP da un paso al costado cuando a finales de los 80 desembocan las negociaciones secretas que se habían realizado en Oslo en un acuerdo que implica un mutuo reconocimiento. Desde entonces, Irán pasa a ocupar el rol de archienemigo. Irán en 1979, con la caída de Reza Pahlavi y el inicio de la construcción de la teocracia chiita por parte de Ruhollah Khomeini, desde un principio se planteó ocupar el lugar que habían dejado vacío los países árabes. Irán no es un país árabe, son de otra raza, son persas, pero son musulmanes, musulmanes chiitas, no musulmanes sunitas como el grueso o la totalidad de los regímenes árabes. Pero este régimen logró ser quien monopolizó el rol de archienemigo existencial de Israel. Hasta acá había sido una guerra indirecta. Irán combatía a Israel a través del sistema de proxies que había diseñado y puesto en funcionamiento el general Qasem Soleimani, quien comandó la Guardia de la Revolución Islámica hasta que un misil norteamericano lo desintegró cuando estaba llegando al aeropuerto de Bagdad. Ese sistema o dispositivo de proxy que armó Qasem Soleimani era con Hezbollah en el Líbano, una milicia alawita en Siria, una milicia chiita en Irak, los hutíes en Yemen y Hamas en la franja de Gaza. Bueno, se había pasado otra fase el año pasado, en abril del año pasado, cuando Israel ataca por primera vez de manera directa a Irán al bombardear la embajada de Irán en Damasco, lo cual Irán responde con su primer ataque directo contra Israel, que fue una lluvia de misiles. Después hubo otros intercambios por el estilo, pero estaban en el terreno de los golpes de advertencia.
¿no? Mostrando músculo militar. Más de lo Esto que ha simbólico. empezado ahora es la guerra abierta y total. Por lo tanto, se está en un escenario absolutamente diferente y en el cual es muy difícil predecir cuál será el desenlace. Bueno, claramente vamos a seguir hablando de este tema en los próximos días con más repercusiones, pero antes de cerrar, Claudio, quería también aprovechar esta charla contigo para hablar de la situación en Argentina y de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todavía falta definir exactamente dónde va a pasar la prisión la expresidenta, pero me gustaría preguntarte también qué se puede esperar sobre todo de la reacción social y del futuro político del peronismo. Bueno, también ahí es difícil predecir lo que viene. La figura de Cristina Kirchner, el liderazgo de Cristina Kirchner estaba muy debilitado. Lo único a su favor dentro del peronismo es que no nace ningún otro liderazgo fuerte. Se estaba insinuando el de Axel Kicillof, que es el único peronista que gobierna un distrito muy, muy poderoso, el más poderoso de todos los distritos provinciales, que es la provincia de Buenos Aires, pero aún así no emerge en el peronismo un liderazgo que pueda reunificar toda esa fuerza política y que pueda ya dar por terminada la era kirchnerista. Bueno, esto cambia todo, la condena final y el encarcelamiento de Cristina Kirchner, la repotencia en el liderazgo, la repotencia, por lo menos en el corto plazo, tal vez en el mediano, también falta ver qué pasa en el largo plazo. ¿Cuánto tiempo Claro. se van a reunir las multitudes al pie de un balcón a ver salir, bailar un rato, un par de veces por día a la ex presidenta? Falta ver eso, pero de momento no es poco lo que ha recuperado de liderazgo Cristina Kirchner a través o a partir de esta situación. Hay un peronismo que no es cristinista, que incluso es anti-kirchnerista, pero bueno, tiene tan poco músculo por estas horas y además tan poca decisión de salir a desafiar a la ex presidenta que, bueno, de momento no se ve. Estará expectante ese peronismo en cuanto a lo que dura este fervor de las bases que se está expresando. Era de esperar este fervor. Todos los líderes en toda América, incluida la del norte, que son acusados y condenados por corrupción o por el delito que sea, alegan lo mismo que alega Cristina, que son perseguidos políticos, que la cuestión es proscribirlos. Todo, absolutamente todo. No hay un caso que no haya actuado de ese modo. En algunos casos sí hay señales de lofer. Por ejemplo, el encarcelamiento de Lula por parte del juez Sergio Moro. Estaba claro que el tema de el dúplex de Duplex, claro. Guarujá no estaba suficientemente comprobado y además era como poquito para encarcelar semejante figura política. No es el mismo caso que Cristina, donde hay un océano de dinero que hace a este naufragio judicial de la ex presidenta. En el caso de Lula, además que Sergio Moros, el juez de Curitiba que lo encarceló, acepte ser el superministro de Justicia y de Seguridad, en que lo convirtió Bolsonaro, el hombre que se había beneficiado con el encarcelamiento claro. de Lula, bueno, muestra que eso era un enchastre judicial total. Pero el resto de los casos no lo son. Y lo que hay, la diferencia es que algunos gobernantes encarcelados han tenido relato político ideológico y por ende cuando fueron encarcelados hubo bases que salieron a las calles porque le creen con devoción a ese relato y por ende creen que sí, efectivamente es un perseguido, y hay otros que no. El caso de Alejandro Toledo en Perú no tenía relato político ideológico, por tanto cuando se puso a decir que era un perseguido político, que lo estaban proscribiendo,
no hubo quien saliera a la calle para defenderlo. Trump y Bolsonaro tienen relato político ideológico y lograron que multitudes gigantescas salieran a la calle a mostrar que no creen que haya cometido los delitos que el mundo entero los vio cometer, ¿no? El ataque a los edificios de los poderes de la República en Brasilia, el ataque al Capitolio en Washington, aquel trágico 6 de enero. No importan las pruebas, no importan las evidencias. Las feligresías creen lo que dice el liderazgo, pero ese liderazgo tiene que tener un relato político ideológico. Lo tiene Cristina Kirchner, lo tiene el kirchnerismo, es muy fuerte y habrá que ver por cuánto tiempo mantiene gente en las calles y qué efecto tiene eso en la política y en la justicia argentina. Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo. Quedaremos en contacto para seguir profundizando en estos temas. Gracias. Diego y Emilio, ha sido un gran gusto. Les dejo un abrazo. Hasta luego.